la dejadez del señor Lambán y la dejadez del Gobierno significan un nuevo lastre para todos los aragoneses. Y esa es la conclusión que sacamos del debate del Estado de la Comunidad que se celebró la pasada semana. Por eso, y entrando ya en nuestras propuestas de resolución, la primera de ellas que hemos presentado es una enmienda a la totalidad a la comunicación del presidente a estas Cortes y a las intervenciones que tuvo a lo largo del debate, porque no nos gustó el tono, no nos gustó su dejadez, no nos gustó su falta de compromiso y no nos gustó la fantasía con la que analizó Aragón. Volvió a venir aquí sin ningún proyecto, sin objetivos. El único objetivo del señor Lambán ha sido sobrevivir y solamente vino aquí otra vez para sobrevivir. No se puede venir a esta Cámara a hablar de Cataluña, a acusar al Gobierno de una política de apaciguamiento, comparándolo con Hitler y Chamberlain, y no apoyar nuestra propuesta de resolución. Voten a favor para que el señor Lambán vaya a hablar con Chamberlain, con Sánchez, y le diga de parte de todos los aragoneses que deje de ceder y de apaciguar e impulse cuantas medidas sean necesarias. Díganos ya con quién está, si con Aragón o con la Nación o con Chamberlain y Sánchez. Se lo dijimos, fuimos muy críticos con esa directriz. Una directriz poco ambiciosa, sin plazos, sin objetivos, sin ningún tipo de criterio. Y lo que hemos presentado es que haya una nueva estrategia donde se establezcan precisamente esas fases, donde se vayan comprobando los efectos de esas medidas. La mitad de los aragoneses viven en lugares donde el azote de la despoblación es cada vez mayor y hace que Aragón esté cada vez más vacío. No es un apoyo al Partido Popular, es un apoyo para obligar al Gobierno que al menos trabaje y mueva algo para solucionar los problemas de los aragoneses.